Hola amigas y amigos de Animales Literarios, estamos acá en la ciudad de San Javier, específicamente en la estación de trenes, junto a Jonathan Opazo. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, Hugo, muchas gracias por la invitación. Tengo un lindo día hoy, además. Bien, gracias a ti también por aceptar la invitación y también por encontrarnos acá en este lugar en San Javier, tu tierra, ¿cierto? Sí, mi familia toda es de acá. Si bien mis papás se conocieron, la historia parte de ellos en Santiago, mi familia es toda de acá. Sí, son sanjavierinos. Yo me crié acá, gran parte de mi infancia. También viví en Constitución, soy súper nómade por cuestiones de trabajo igual, típico como que uno vive como a la orden de la madre en mi caso, yo me crié con mi mamá. ¿Ya? Entonces viví en Constitución, ahora estoy viviendo en el sur, viví en Talca, pero una parte importante de mi vida fue acá, en Se San construye Javier. acá en San Javier. Sí, en San Javier, claro. Oye, y hablando de tu infancia, ¿cómo llegas tú a la literatura? ¿Cómo llegas a los libros, a escribir? ¿En alguno de los colegios que estudiaste? ¿Influencia de algún profesor? ¿Tu mamá, tu abuelo? ¿O fue ya de grande cuando entraste a la universidad? ¿Cómo es esa llegada tuya a la lectura y quizás posteriormente a la escritura? ¿O Claro. se dio de forma paralela? No, yo creo que al principio no hay un acercamiento como a la literatura, como a la gran literatura. Pero sí, en la casa de mi abuelo siempre hubo periódicos. Mi abuelo siempre leía el diario, llegaba todos los domingos a la casa. De hecho, el personaje que llevaba el diario es el Matute, que es un tipo que tiene un kiosco en el centro todavía, y era Ya. como el repartía todos los domingos el diario, y llegaba con el diario y con el Kino, ¿cachai? Ya, esos dos elementos eran Esos son los un dos elementos clásico. cruciales. Los domingos en la mañana llegaba el Matute en su bicicleta a dejarle el diario a mi abuelo. Yo me crié con mi abuelo porque mi vieja tenía que trabajar, que es como la historia igual como de la clase popular chilena de los 90, como padres que trabajan y abuelas que crían niños. Claro. En este caso yo me crié con mis abuelos. Ya, y el Matute lleva la información y la suerte, Y la quizás, suerte, con el Kino. entonces yo, mira, haciendo esta es una elaboración que yo he hecho ahora más grande igual, pero claro, me di cuenta que mi primera formación lectora fue como eso, como periódicos, revistas. Después más grande, ponte tú, leía la revista Nintendo, a pesar de que no tenía consolas, pero igualmente tenía que leerla. Y ya más grande las revistas de música también. Recuerdo haber leído La Tribu, por ejemplo, La Kerrang. Sí, esas españolas que eran de rock. Claro, ¿cachai? Como hay un vínculo con eso y yo creo que de alguna forma la música igual te lleva a la literatura también, ¿no? Como porque muchos músicos se inspiran en obras literarias para su escritura también, ¿no? Claro. De alguna forma yo creo que la música, y eso es algo que también lo pienso, no sé, ponte tú a partir de Ezra Pound, que en algún momento trabaja con los trovadores, ¿cachai? Europeos del siglo XVI, y de alguna forma uno piensa, claro, la música sí tiene que ver con la poesía también, ¿no? Entonces yo creo que mi primer acercamiento va como por ahí, como esos géneros menores, digamos, y que de alguna forma a mí me han hecho querer harto ese tipo de escritura también, la crónica, Claro, el ensayo. Sí, a eso quería conectar, porque también tú escribes harta crónica, harto ensayo, publicas en revistas, en periódicos también. Sí. Entonces, decanta, digamos, en aquello, Sí, esa primera lectura. Sí, yo creo que tiene que ver un poco, tiene que ver con eso. Que igual es interesante porque yo lo pienso un poco como una especie de ortopedia también, ¿no? Como que me acuerdo mucho de haber leído varias revistas de música y reseñas de discos que yo escuché grandes. Entonces como que de alguna forma me encuentro interesante también esa especie de experiencia postiza que tiene como estos medios y que son géneros menores. Yo a veces igual me pregunto como quiénes redactaban esas revistas, ¿cachai? Claro. Igual eso es interesante, hay una cuestión ahí como una construcción que no tiene que ver con el autor ni con el personaje literario, pero que hay gente trabajando también, que eso lo encuentro interesante. Claro, hay una contextualización histórica, por ejemplo, se puede pasar por varios temas hasta hablar esencialmente del disco, no sí, solamente que hable de cada canción, sino que... Sí, por supuesto. Y bueno, una vez conversaba con el Cristóbal Gaete, escritor de Valparaíso, y él me decía eso, que lo encontré interesante, como en la casa de los escritores, en la casa de un escritor de las clases populares puede que no hayan habido libros, pero el diario nunca faltaba. Y también en Chile hay una tradición de cronistas en los periódicos, entonces eso igual es interesante. Yo no tengo recuerdo de haber leído algún cronista en el diario cuando era chico, pero sí leía el diario, ¿cachai? Como que estaba ahí siempre. Y leía, a veces leía el diario, también leía las historietas, Calvin y Hobbes, por ejemplo. Condorito, obvio, que salía también como todos los domingos en el diario, ¿cachai? Oye, pero esa es como la formación inicial, yo creo. Ya, esa es en esos géneros menores, como lo llamas tú. Claro, como géneros referenciales también podríamos decir, ¿cachai? Como Claro. eso, sí.
Y la escritura, Jonathan, ¿en qué momento llega? ¿Llega posterior a eso? ¿Ya Sí, empieza a leer poesía, yo creo que narrativa? muy tarde, como... O sea, no tarde, en realidad da lo mismo. Igual es una tontera como pensar que hay Claro, una puede, edad para... que uno se arrepienta ahora y diga, empecé tarde. Ponte tú, Claro, yo sí, en realidad... empecé, no sé, después de la U, como a leer más, a escribir y todo. Y Sí, a veces siento que fue tarde. claro, y como que en realidad nadie te apura, pero sí, yo empecé a escribir mis primeras cosas así tentativamente a los 17, 16 años. En la Recuerdo, adolescencia. sí, adolescente, más grande ya, y con, no sé, lo que sí me acuerdo, como cuarto y tercero medio, ya haberme encontrado con ciertas lecturas fundamentales, ¿cachai? Como recuerdo, yo estudié acá en el Colegio San José. Tampoco tengo recuerdos muy gratos del colegio, porque en realidad me cargó el colegio, en realidad soy como apólogo de la escuela. Eh, pero sí me acuerdo haber ido a la biblioteca y haber leído por primera vez los poemas y antipoemas de Nicanor Parra, ¿cachai? Y fue un batazo, a pesar de que yo ahora como que he tomado distancia de esa influencia. Para mí en ese momento fue un batazo, una cuestión, una lectura, un encuentro fundamental con un tipo con una forma de abordar la escritura poética. Claro, pero la otra forma no te llamaba la atención, la encontraba muy anticuada, muy floja, No, o muy... sea, estaba ahí y era interesante. Pero, no sé, ponte tú, en la casa de mi abuelo sí estaban las colecciones de literatura de la revista Arcilla, que estaban como en todas las casas. Entonces yo me acuerdo haber leído a Quevedo, a San Juan de la Cruz probablemente, a Sor Juan, no sé, Sor Juana no estaba. Pero a Quevedo y Góngora, por ejemplo, recuerdo haberlos leído en esas colecciones, pero la conexión dura llega con Parra, a mí, a esa edad. También recuerdo que una amiga alguna vez me pasó 1973 del Pepe Cueva y también fue una lectura importante como porque de alguna forma conectaba ciertas como ciertos descubrimientos de la historia reciente de Chile, sobre todo como cuando uno viene de familias súper despolitizadas. Ya, tu familia Es era súper despolitizada. despolitizada todavía. Y ese libro, ponte tú, conecta esa parte de la historia de Chile con una escritura que uno podría decir que es, comillas, bien entre comillas, antipoética, ¿no? Porque del registro del Pepe Cueva no es un registro lírico en el sentido como tradicional, quizás, ¿cachai? Pero es una poesía que busca el testimonio, la crítica de un periodo específico, ¿cachai? Claro. Un poco el sentimiento de la derrota después de la dictadura y con la vuelta a la democracia. Entonces, ahí también hay otra lectura, ponte tú, que fue interesante para mí, ¿no? En ese momento. Ya, A pesar y de que mi escritura no tiene nada que ver con eso, ¿cachai? oye, ¿y tú comienzas entonces escribiendo poemas, escribiendo Sí, no, crónicas, poemas. Sí, cuentos, sí, poemas? no, poemas. Sí, no soy muy dado a la narrativa en realidad. O sea, me gusta la crónica como género. Claro, Sí. pero igual tiene un premio el Roberto Bolaño que es género cuento, Sí. me parece el 2018. 2016. 2016. Sí, pero eso fue muy azaroso. Yo había mandado poesía y cuentos y yo quería ganar, quería ganar con los La poesía poemas. era tu fuerte. Ese era lo que yo como tú esperaba, ¿no? sentías, ya. Pero el cuento ganó. Fue raro, sí. Pero Ya, y no has es como vuelto... el segundo, en mi vida he escrito dos cuentos, ¿no? Ese y otro que tengo ahí guardado. Ay, no, y no has escrito más cuentos. No, a pesar de que una vez el Víctor Farías, que es un cronista de Valparaíso, que es muy amigo de Felipe Moncada, que lo conocí a través de él, me dijo, pero ¿por qué la crónica si al final la ficción... Como que yo también en algún momento tenía como muy encasillados los géneros, que creo que a todos nos pasa, y me decía, pero ¿por qué la crónica? Si al final los detectives salvajes o Hijo de Ladrón, en el fondo son crónicas ficcionales de la vida de los autores transformadas, Claro, ¿cachai? lo que hace Pedro Lemebel también. Claro, el MBL y la crónica también tiene eso, o sea, si bien es no ficción, tiene harto... O sea, la libertad de la crónica, creo yo, está en eso también, como en colocarle mucha chimuchina, mucho de tu cosecha como autoral, entre comillas. Entonces, no sé por qué algo me pasa con la ficción. Ya, pero te sientes más cómodo en la crónica y en la poesía. Claro, y el ensayo, me gustan esos Y el ensayo. géneros, sí, como la no ficción, ahí como que me pasan cosas más interesantes, me permite pensar, darme vuelta, buscar, no sé, investigar, ¿cachai? Me genera Claro. más curiosidad también. Ya, ¿te gusta el ejercicio de investigar, por ejemplo? También, sí, bueno, yo estudié sociología. Eso también hay una relación ahí. Sí, yo creo que hay harta relación con eso, y también con buscar de repente, no sé, como las vidas menores, historias no contadas, quizás, ¿cachai? Como que igual me gusta harto eso. Esos espacios olvidados, Claro, esas me gusta, ruinas. por claro, ejemplo. como escarbar en lo anacrónico, me interesa harto. Los poetas, los mal llamados poetas menores, ¿cachai? Igual es interesante. Como sabes, que me gusta harto las escrituras olvidadas. Las encuentro La súper... escritura olvidada.
Y en ese interesante igual. sentido, Jonathan, ¿tú por qué escribes? ¿Es como para rescatar estos lugares desolados, estos parias, estos olvidados? ¿Es para denunciar? ¿Cuál es el motivo o la razón por la cual tú escribes? Yo creo que inicialmente fue... Me gusta mucho algo que dice Julio Ramón Ribeiro en un ensayo que alguna vez le leí, que hablaba como del quijotismo de la escritura, ¿no? Como que llega un momento en que uno siente que ha leído, que es una tontera, ¿no? Que ha leído lo suficiente, o que ha leído, llega a un punto en que de tanto rodearte de libros y leer y leer y leer, te dan ganas de escribir y de imitar a la gente, de imitar el estilo de los escritores que te gustan. Yo creo que en mi caso tiene que ver harto con eso igual. Me gusta el sampleo, la copia, robar y sentir como que uno puede escribir también robando frases, estilos, cuestiones. Yo creo que tiene que ver con eso, como que en algún momento de verdad nace la inquietud como de yo también quiero escribir como escriben estos tipos que a mí me gustan. Ya, o sea, tú escribes los poemas o escribes las crónicas o los ensayos que a ti te gustaría leer, por ejemplo. Mira, ahora no sé si tanto. Ya, Ahora que he vuelto a leer las cosas que he escrito como que ya no me gustan tanto y digo, bueno, filo, ya... ya están ahí. Claro, un poco igual con un poquito de vergüenza también, pero bueno, filo, no hay nada que hacer. Pero claro, como que trato un poco de imitar a ciertas escrituras que me interesan, creo yo, y me gusta eso. Y bueno, y también dar cuenta, sí, pues, de las experiencias del territorio, creo yo. No hay ninguna denuncia, porque no creo que la escritura logre mucho en ese ámbito, pero sí la experiencia, encuentro interesante dar cuenta de la experiencia. En algún momento yo me empiezo a dar cuenta, ponte tú, que sobre San Javier no hay nadie de mi edad, no había nadie de mi edad escribiendo nada. Y dije, bueno, voy a escribirlo yo. Claro, ¿Cachai? asumiste esa responsabilidad. Claro, de esas alguna ganas forma. también de escribir, también desde la tirria, del tedio, ¿cachai? Entonces tiene que ver con eso, y también tiene que ver con, bueno, con otras cosas, con encuentros furtivos. Con la crónica que me viste que leyera, voy a leer una crónica con una historia ahí bonita que... ¿cachai? Entonces también tiene que ver con eso, con encuentros. Cuando leía, no sé, las crónicas de Jorge Telier, ponte tú de Enrique Lin, también hay harto de la experiencia personal puesta ahí, eso igual lo encuentro bonito, porque podéis dar cuenta de otras cosas que pasan con la literatura, que no tienen que ver con el canon, que no tienen que ver con el Claro, oficio profesional del escritor. claro, con un ¿cachai? tipo de narrador, o claro, ese tipo Claro, de cosas. sí. O sea, es más directo el autor en En la su crónica yo creo que sí, manifestación. claro, sí. Hay algo ahí con eso también. Hay un discurso más directo, quizá una visión de mundo más directa que el... Claro, sí. Oye, ¿y en el lector piensas en algún momento cuando escribes tus crónicas, así como pensando en guiarlo o en más o menos cómo sería ese lector ideal? La verdad es que no, y que quizás debería. Ya, Yo creo que los narradores, por ejemplo, sí tienen muy claro, no sé si el lector, pero sí las estrategias narrativas para crear un texto interesante. Yo igual como que me lanzo nomás un poco al momento de escribir. Quizás en poesía no tanto. Poesía estoy más consciente de que, bueno, usualmente se dice que en realidad la poesía la leen los puros poetas. Como que siempre se dice eso, como en realidad los poetas se leen entre ellos y nadie más lee poesía. probablemente. Que no están así, pero yo creo que en parte un poco igual sí. Como leer exclusivamente poesía es como muy de poeta igual, creo. Y ahí como que creo que yo tengo más claro como los interlocutores, en el sentido de que igual me interesa cómo conectar lo que escribo con otras obras que me interesan. Igual estoy súper consciente de eso, creo yo. ¿Cachai? Sé muy bien cuáles, o sea, no sé si sé tan bien. Sé bien cuáles son las obras que me interesan y el espectro de estrategias para abordar un poema que me interesan, ¿cachai? En ese sentido quizás, no sé si estoy pensando en un lector, pero sí estoy pensando en obras que me interesan y es muy probable que esas obras también le interesen a otros lectores de Gonzalo Millán, de Gabriela Mistral, ¿cachai? No sé, Matsuo Bacho, cosas así. Entonces, Esos claro, autores. más que pensar en un lector, pienso como en una comunidad que está interesada en cierto tipo de obras. Y que tienen los mismos gustos. Que tienen los mismos gustos que yo, ¿cachai? Que también soy un lector de poesía y en el fondo tiene que ver con eso. Claro. Sí. Oye, ¿y cómo estamos acá en la estación de tren? ¿Se están moviendo los vagones? Sí. Bueno, Oye, ¿y cómo afecta el territorio, por ejemplo, en tus textos, en tu escritura? ¿Es fundamental de alguna forma? para mí sí. Porque en el fondo es el lugar en el que vivo, ¿no? Como que, y en el que me crié, en el que pasé una parte importante de mi vida. Y además a mí me interesa como personalmente todo lo que tiene que ver con el paisaje, ¿cachai? Con la geografía, con la geopoética, si se quiere, también es un término que he Sí. estado como estudiando ahora. Y en ese sentido, claro, el territorio igual es fundamental, ¿cachai? A pesar de que la escritura como que de alguna forma transmuta ese territorio, ¿cachai? O
o corta una parte de ese territorio para hacer algo con eso a través de la escritura, sí me interesa porque siento que le da una particularidad también, no sé, los topónimos, ¿cachai? Como aprovecharse también de esas cositas que están ahí, como acá, ¿cachai? En el lugar en el que uno vive, porque al final también muchas... O sea, a mí me encantaría en algún momento, como, o sea, me gustaría ser leído por gente que vive en lugares como los que yo vivo, ¿cachai? Ese diálogo yo lo encuentro bonito. Y si existe, me parece genial. Ya, ¿y qué buscaría o qué te gustaría conseguir en esos lectores? Que reflexionen, que se conmuevan, que miren con otro ojo los lugares en los cuales se desenvuelven. Yo creo que con eso ya uno debería darse más que por pagado, como... Porque para mí la escritura poética tiene que ver con el extrañamiento, con el ocupar, o sea, estar en el lenguaje, haciendo algo con ese lenguaje que lo vuelve extraño. Me parece que también en mi caso me gusta mucho el tema de la mirada, ¿cachai? De alguna forma igual me creé una cultura súper audiovisual, viendo videoclips, películas, con cámaras fotográficas, o con el celular, ¿cachai? Entonces me gusta harto eso, como la escritura poética como una forma de recuperar una mirada como media, no sé si inocente, pero sí como atenta a cosas que están ahí, ¿cachai? Y que uno usualmente en el cotidiano no ve. Y siento que el lenguaje, la poesía también tiene un poco esa virtud, como de recuperar palabras, o de ocupar el lenguaje para hacerlo, mostrarlo en su materialidad, ¿no? ¿Cachai? Como... Claro, es como la fenomenología también, que se sacan los juicios, los prejuicios sobre las cosas, sobre las acciones y las observa claro, y el mundo con la mirada de un niño, por decirlo de alguna manera. Claro, manera. y el mundo queda medio desnudo, ¿cachai? Claro. Y aparecen otras conexiones extrañas que no estaban ahí. Creo que una de las cosas que me interesa harto de la escritura poética es eso, ¿no? Y por eso hago mía las palabras de Gonzalo Millán cuando dice cuando los poetas tienen que ser niños, y en el momento en que se te muere el niño interior se acaba la poesía. Claro. Así como bien rotundo, pero creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? ¿Y crees que la poesía es como un juego? Ahí conectándolo con lo que dice Millán, sí, yo creo con que... con esa cosa de divertirse, de crear, de hacer yo creo cosas... que los poemas tienen... O sea, una forma de hacer que el poema surja tiene que ver con el juego, con ocupar las palabras para otras cosas, como sacarlas de su contexto habitual, sacarlas del contexto comunicativo, claro, y transformarlas en algo. Extrañamiento, Y el extrañamiento, claro, creo que tiene que ver con eso igual, como sin juego, o sea, que lata, no logro imaginarme un poeta profesional, alguien que sepa ya como que se siente y sepa cómo, es muy raro, ¿no? Como la métrica, que esto... Claro, es súper extraño, o sea, ponte tú, he leído poemas en métrica que son aburridísimos, como sin imaginación. Creo que la imaginación también es fundamental. Muy matemático eso. Claro, también. Como que... Bueno, hay una cuestión sonora que igual es rica cuando funciona, pero también creo que hay una parte que tiene que ver con la imaginación. Bueno, por algo Pound hablaba de la fanopeya, la logopeya y la melopeya, ¿cachai? Como el sonido, la imagen y la representación mental que trae el poema, como las imágenes y todo eso. Entonces, ahora, eso es lo otro, lo hablaba hace poco con un amigo, como que es súper difícil, creo yo, lograr un poema. Esa triada de la palabra es súper difícil, pero bueno, al final es una tarea tan inútil que a nadie le importa y que nadie te paga ni nadie te pide nada, que uno lo hace gratuitamente y da lo mismo, ¿cachai? Creo que eso igual es bonito de la escritura poética, que no tiene como, no sé si los narradores... Tú lo haces porque tú quieres hacerlo. Claro, o sea, nadie te obliga a escribir poesía, ¿no? Como nadie te obliga a escribir un poema, nadie te pide. Tampoco lo haces por dinero. Tampoco lo haces por dinero. Alguna vez alguien dijo, una pregunta que yo la encontré súper maliciosa, como la poesía chilena necesita una crítica literaria como Patricia Espinosa. ¿Ya? Y yo dije, bueno, qué lata, porque eso es como casi querer que alguien que digamos dirima qué es la buena y la mala poesía. Qué lata, bueno. Yo creo que hoy día lo lindo de esta cuestión, o lo interesante es que hay una libertad absoluta para explorar a partir del género, digamos, el género entre comillas, sin que nadie te esté como subiendo al púlpito en las últimas noticias los viernes por la tarde, ¿cachai? Claro. Y muchas veces puede ser una exposición humillante, ¿cachai? Entonces, eso me parece... Estamos aquí con Eisturzén de Neubauten, así con rock industrial en toda su ley. Sí, o sea, bueno, pienso eso, que lo encuentro interesante, más allá de que uno pueda tener ciertas afinidades con la lectura o no, ¿cachai? Pero la idea de que no hay un juez hoy día como crítico en la poesía chilena me parece
bueno, y ojalá no aparezca nunca. ¿Cachai? Ya, que siga existiendo esta libertad, claro, nos limitan y nos Claro, y las imponen relaciones que cosas. se dan son distintas. O sea, nosotros nos conocimos porque escribimos, ¿cachai? Sin ninguna idea como de profesionalidad, ¿cachai? Y tenemos amigos en común que escriben y se arman relaciones sociales que ya no tienen que ver con, no sé, tienen que ver con el gusto por la literatura, finalmente. Entonces, sí, eso. Bien, bien, seguimos acá en Animales Literarios desde San Javier junto a Jonathan Opazo acá en la estación de tren. Mirando al futuro, dice el tren. Claro, mirando al futuro, como bien dice. Oye, ¿y cómo ves el futuro en cuanto a la literatura, a lo que tú escribes? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Continúas sacando poemarios, crónicas? No, ahora estoy pausado en realidad, no estoy escribiendo nada ahora. O sea, estoy escribiendo poesía porque me gusta escribir poemas, ¿cachai? Ya, eso es lo que más te gusta escribir. Sí, me gusta el poema como lugar de... Te sientes como chancho en el barro escribiendo Claro, poesía. me gusta el poema como lugar de escritura. Siento que pasan cosas interesantes ahí. ¿Escribes a diario? ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Todos los días, en la mañana, en la tarde? Mira, cuando llega, escribes. No, yo creo que, mira, de un tiempo a esta parte se ha transformado, claro, como en ir recogiendo, como me gusta este rollo de la mirada y de encontrar la situación, como que de repente, bueno, escribo a partir de una foto, a partir de una canción que me gusta, de un texto, de una película. En algún momento quizás estaba muy como pegado con lo programático, como con pensar proyectos de escritura, pero ahora no, como que en realidad quiero escribir por escribir nomás. O sea, ya como que, no sé, por ahora no tengo nada como en mente. Así que estoy como medio en sequía, pero leyendo, que en realidad es lo que más me gusta, al final. Y por ejemplo, ¿te gusta publicar? ¿Tú escribes para publicar No, o tengo no? muchas cosas escritas así como guardadas. No sé si escribo para publicar exclusivamente. Creo que y eso es bueno como ejercitar, o sea, poder escribir sin la necesidad de publicar. Claro, A pesar sin de que he una publicado presión. textos, tampoco quiero ser cínico, pero no, o sea, también me escribo por placer nomás. Me gusta, lo paso bien, escribiendo poemas, montando, ¿cachai? Me gusta también harto. Editando también. Editando, sí, he trabajado editando igual, claro. Entonces, nada, como que por ahora estoy como súper seco igual, pero me parece bien, me parece bien. Bien, excelente. Nos vamos a una pausa entonces, no se mueva ahí de su asiento. Seguimos en un momento más con Animales Literarios. Bien, seguimos acá en Animales Literarios desde San Javier. Acá estamos en la estación de trenes junto a Jonathan Opazo. Jonathan, hablemos un poco de tus publicaciones, de tus libros, ¿cierto? Juncopia se presenta como el primer libro de poemas, ¿cierto? Sí. Poemas breves, haiku. 2016, editorial Bifurcaciones. Ahí tú abordas el tema de los espacios abandonados, ¿cierto? Sí. De los paisajes de basurales, en fin, esa es como la estética que gira en torno al libro y que también se influencia mucho en una obra audiovisual, ¿cierto? Sí, Juncopia, bueno, el nombre de Juncopia es el título de un corto de Chris Marker, un documentalista francés, cineasta francés, un personaje muy interesante igual, tuvo vinculación con Patricio Guzmán en la época de la Unidad Popular. Hay una historia ahí bien bonita que cuenta que Chris Marker le mandaba las cintas al Pato Guzmán, porque no, era muy difícil conseguirlas en Chile en ese momento. Las cintas para que él grabara. Para que él grabara para que él grabara la batalla de Chile. Qué interesante. Sí, no, es muy bonita esa historia. Ya. Y me acuerdo que, bueno, leo Juncopia, veo el documental y me pareció súper interesante, bonito, sugerente. Y en ese tiempo, bueno, ya había como descubierto un poco, o estaba leyendo muy atentamente a Gonzalo Millán y a Jorge Tellier, que son como dos poetas que a mí me interesan harto, a pesar de que toda una discusión contra lo lárico y qué sé yo, ¿cachai? Y nada, también había leído, no sé, a partir de Gonzalo Millán leo a William Carlos Williams,
Ya. y me quedo pegado harto rato como con ese modo de escritura breve, inspirado también un poco en los poetas orientales, Matsuo Bacho, Kobayashi Uisa. Claro, porque ahí tú llegas a una capacidad de síntesis y Claro. también de decir bastante y de generar Sí. bastantes imágenes. Y me gusta, en ese momento me interesaba harto eso, ¿cachai? Como el poema corto, la impresión. No son haiku, porque el haiku tiene una métrica y todo, ¿cachai? Claro. Pero son. Entonces, ponte tú, me acuerdo que haber leído un libro de Telier que se llama Cosas Vistas. Son puros poemas cortos y me puse a escribir como ejercicio también. Y nada, pues surgió la oportunidad de publicar el libro, en el fondo porque los chicos de la editorial eran mis profesores en realidad en la UCM, la Católica del Maule, Ricardo Green y Tomás Errázuriz, y me invitan a publicar. Habían inaugurado recién la editorial y yo le conté a Ricardo en realidad como, oye, sé que estoy haciendo esto. Además me interesaba, bueno, el libro lo trabajamos con un amigo, con Rodrigo Figueroa, Claro, que él es hace la fotografía. que es un amigo de la infancia, con el que comparto, bueno, una de las personas quizás por las que empiezo a leer también un poco. O sea, También de acá de San Javier. no, él es de Constitución, yo lo conocí allá. Lo conociste. Nos conocimos allá en esa ciudad postindustrial. ¿Cachai? Como Detroit. Claro, un pequeño Detroit, versión maulina y hedionda con los hedores de la Celco. Y nada, bueno, el Rodrigo tenía en ese tiempo, estaba bien interesado en el noise, como en la música industrial, el noise, y me había hablado harto rato de este rollo de agarrar imágenes, como en JPG y en formatos digitales, y procesarlas con otros programas que no fueran programas de imagen. ¿Ya? Y eso generaba como que eso destruía el archivo y generaba una saturación y la imagen se destruía y quedaba una cuestión extraña, como un glitch en el fondo. Una intervención en la imagen. La intervención que siempre es digital, no es una intervención física, pero es una intervención al fin y al cabo. Sí, digital, Y claro. por eso las imágenes quedan así, como las integramos. Y yo dije, bueno. Una distorsión, como distorsionada. Claro, como y en el fondo, como que yo dije, bueno, tengo estos poemas, pero son súper breves y no me gustaría publicarlos solo como un libro. Y dije, bueno, quiero buscar a alguien que me acompañe en esta publicación. Y como el Rodrigo es un amigo de muy chico, ya hace más de 15 años que somos amigos, le comenté, le interesó, le gustó la idea, le comentamos a los editores, les pareció bien también, y hicimos el libro. Y fue entretenido porque, como el Rodrigo tenía vinculación con el mundo del noise, unos chicos se motivaron, hicieron como un CD, hicieron un disco inspirado en Juncopia. Bueno, está Bagre también ahí, que yo conocía a Bagre, sí. productor. Ya, ¿y ahí son sonidos o tú, por ejemplo, lees los poemas? No, son puros sonidos, son puras canciones, sonido. puro ruido en el fondo, claro. Igual, ¿cachai? Y eso igual fue bonito, surgió así como muy espontáneamente. Y nada, después como que pasaron cosas interesantes porque queríamos hacer un lanzamiento en Talca y dijimos, ya, pero no hagamos solamente el típico lanzamiento del literario porque en realidad nos daba lata a mí con el Rodrigo y conocíamos el trabajo de Bagre. Sabíamos que tenía una estética más o menos similar y él acababa de sacar un cassette que se llama La fantástica distopía del hombre pez, en Lunar Tapes. Y le hablamos, le dijimos, hola, sabes que a nosotros nos gusta lo que tú hacís, queremos lanzar el libro y queríamos, no sé, hacer algo contigo. ¿Te interesa? Y como que nos hicimos amigos ahí con el, ¿cachai? Entonces igual fue súper bonito, con Nano. Sí, Nano. Y conocimos, bueno, todo el mundo, ahí conocimos a los chicos de Lunar Tapes, que sabes, tocaron en Talca. Ya, ¿tú también agarrabas las perillas ahí? No, nada, soy súper ñurdo con eso, me encantaría, me gusta harto yo pensé que igual también en algún momento... No, pero bueno, al final fue una fiesta, entonces fue súper entretenido, vino Flaco Diablo, Eglav, el Nano, con Lilliput, Mojón Primavera, sí. En ese tiempo todavía cantaba, ahora está medio desaparecido de las pistas. Y nada, estuvo súper bonito, ¿cachai? Ya, y esa es tu ópera prima, sí, el primer libro. Claro, el primer libro y salieron cosas bonitas de eso igual. Como que diálogo, o sea, hubo diálogos interesantes, gente que lo leyó, lo leyó gente que yo no conocía y me habló y conocí gente, ¿cachai? Y eso fue bonito, muy interesante. Te abrió puertas. O sea, claro, como a conocer otros poetas, ¿cachai? A pesar de que a mí como que ahora igual como lo que te contaba, me pasa harto eso, que leo los textos después me da harta vergüenza, pero ya no hay nada que hacer. Pero te da vergüenza porque... Ya la patudé ya está. Como que tú dices, aquí
debía haber eliminado esta palabra, haberla cambiado por esta, como que lo volvería a corregir. Claro, volvería a corregir algunas cosas quizás. Ya, eso es lo que te pasa. Eso me pasa, sí. Pero ponte tú, yo una vez hablando con un escritor, él me decía, a veces hay textos que tú podrías, no sé si infinitamente editarlo, pero llegar a un punto en que podrías continuar. Hay que llegar a un punto en el que uno cierra o dice, ya, aquí se acabó esto. Sí, yo siempre le echo la culpa, o sea, no le echo la culpa, pero hago responsable a los editores. A los editores, cuando un editor te da la pasada, tú decís, ya, bueno, ahora él es el que se haga responsable. Si a alguien no le gusta, díganle algo al editor también. No le echen la culpa a los autores de todo, de perpetrar esos crímenes contra la literatura. Sí, ese es un buen punto, el tema de los editores también. Sí, de perpetrar esos crímenes contra la literatura, no soy yo el único responsable. Claro, hay uno que es un cómplice ahí que te avala. Sí, hay varios cómplices. Ya, tú también has sido editor, ¿cierto? Sí, trabajé un tiempo en la UCM. En la Católica del Maule, sí. Sí. Ya, y ahí asumes esas futuras culpas quizá como editor. No, porque eran una pega muy como de oficina, pero como de cosa académica. Entonces ahí no hay mucho que hacer. Ya, pero ¿y el texto de contra el olvido? Que sobre sí, ese texto a mí me tocó trabajarlo. Fue bonita esa pega igual. A mí, bueno, el director de la editorial me dijo, mira, yo creo que tú seas el editor, pero el editor también de contenido, en el sentido de decir, hablar con los autores y decirle como, oye, mira, el texto puede ir para allá o para acá. Y esa pega fue entretenida porque conversé con toda la gente. Yo también escribí un texto que lo corrigió el editor, obviamente. O sea, perdón, el encargado de la editorial. No me voy a autoeditar yo mismo, absurdo. Pero toda la gente con la que conversé, bueno, ahí está Silvia Rodríguez, Oscar Barrientos. Sí, hay varios. Está el Felipe Moncada, el Claudio Maldonado, varios amigos también. Y fueron todos súper. Eso fue bonito igual el trabajo, como porque fueron todos súper abiertos a los comentarios para trabajar los perfiles. Entonces, o sea, fuiste un editor que trabajó con escritores mansos, digamos, ¿no? Claro, con gente muy, muy abierta a escuchar. Ya. Y eso igual es bueno. Entiendo que hay gente complicada. Y yo por suerte no me he tocado conocerla. Y después de Juncopia viene Cangrejos, el sí. plaquet de Inubicalistas. Claro, hay una plaqueta y después salió un libro, que lo tengo, bueno, ando con él, porque es como el libro que tiene mi mamá en la casa. Ya. Sí, es la versión como libro de Cangrejos, que lo sacó Gramaje. Esta es otra editorial. 2018. 2018. Sí. Perfecto. Esto también es poesía breve. Digamos. Claro, sí. Es cosas más largas igual, pero sí, este es como un segundo libro. Y nada, como que en este tiempo me quedé pegado con... Aquí hay un poco cosas que a mí me interesan, que tienen que ver como con dialogar con obras que me gustan. A mí ya más grande me hizo mucho ruido, no ruido, pero me gustó mucho la lectura del Diario de Muerte de Enrique Lin y el Veneno Escorpión Azul de Gonzalo Millán, que son dos obras que ellos escriben como en las puertas de la muerte. Claro, Lin estaba con un cáncer, con me parece. Cáncer, sí. y Gonzalo Millán con cáncer del pulmón. Los dos con cáncer. Sí. Y bueno, tuvo una experiencia cercana de una persona cercana, no familiar, pero cercana, que murió de cáncer, y a mí la verdad es que viví ese proceso de cerca sin ser un familiar mío, entonces de alguna forma igual tomé distancia, porque yo estaba ahí, pero no estaba tampoco, ¿cachai? No estaba compenetrado emocionalmente y me chocó mucho esa experiencia, la verdad, y como que estaba en la lectura ahí y empecé a escribir estos poemas como... En el fondo, el libro es la voz ficticia de una persona que está en una cama muriéndose de cáncer. Ya. De eso van los poemas. Esa experiencia y ese tema que aborda también Lin con Millán. Claro, y tratando de transformarlo en algo literario, ¿cachai? La voz de los poemas es eso. Igual, claro, en el libro como que trabajé otras cosas, como que intenté como también salirme de eso, mirarlo desde afuera, pero en el fondo tiene que ver con eso, pues, como con tomar esa experiencia y transformarla en una experiencia literaria, yo creo, porque igual necesitaba deshacerme de eso. Ya, o sea, tú como que te pones los zapatos así de un personaje en este caso. Claro, sí, en ese tiempo igual estaba como reinteresado en esas escrituras que tomaban como otras voces para hacer obra, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, bueno, hace poco escribí como un ensayito breve sobre eso, porque con un amigo le decíamos los Spoon Rivers chilenos, como el libro este de Edgar Lee Masters, la antología de Spoon River, donde él escribe como estos poemas que son como las voces de las personas que vivían en Spoon River, que hablan desde la muerte, después de muertos. Ya, perfecto. Y acá en Chile hay varias, pues está Colonos de Leonardo Sangüesa,
Verdugo, Mario Verdugo también. El Mario Verdugo trabaja harto eso, pero específicamente no con muertos. Pero ponte tú, está claro. Colonos, Animitas, de Jenny Díaz Huentén, El cementerio más hermoso de Chile, de Cristian Formoso, y también hay el de Mauro Gatica, La Comarca, de Mauro Gatica, que es un poeta del norte. Que son voces de... Que trabajan como que articulan una obra en función de voces de otras personas que están fallecidas. Que mueren en circunstancias terribles, o que no sé, y recogen mucho esta cosa como de la experiencia de los diarios. En el caso de Jenny Díaz Cuentan son animitas, derechamente. Entonces me interesaba harto eso, como ocupar otra voz también, construir una voz poética que no sea como la idea, un poco para tratar de eludir la idea de escribir desde un yo, ¿cachai? Ya, y ahí te quiero conectar un poco con la muerte del autor que habla Roland Barthes. ¿Cómo ve esa teoría? Bueno, él dice que tiene que quedar la obra y el lector, y que el autor en sí no importa, ¿ya? Que tiene que morir. Claro, lo conecto con lo que estaba hablando también. Ahí hay como una anulación, digamos, del autor. Sí. Esa es una discusión como que yo encuentro re compleja, no sé cómo abordarla en realidad. Entiendo que igual tiene que ver con un contexto, ¿cachai? Como que en la época de la filosofía, como de estos huevones escribiendo después del 68 en Francia. Claro. Y el estructuralismo, el postestructuralismo. Claro, y también se van contra los críticos porque los críticos buscan entender la obra a partir del autor. Claro, entonces, claro, es una discusión bien compleja. Me acuerdo alguna vez de haber leído un texto de Sergio Mansilla, que es un poeta del sur, que cuando tú hablabas ponía esa discusión y la ponía contra luz, ponte tú, de la poesía mapuche. Como, ¿qué pasa con los sujetos subalternos? ¿Podemos hablar de que no hay autores en los sujetos subalternos? Entonces es como es una discusión compleja, quizás de repente muy europea también. Pero a mí sí me interesa como es esta cuestión de tratar de anular a las autorías en las escrituras. Me gusta harto. Lo encuentro interesante, me gusta, ponte tú, lo que hace Wu Ming, que es este colectivo de escritores italianos que escriben novelas, que inventan un autor para escribir novelas, pero son varias personas escribiendo. Claro. Ese ejercicio igual lo encuentro interesante. Claro, hace poco premiaron a unos 3 autores europeos también, que tenían un seudónimo, escribían los 3 y era una mujer. Ya. Y vendieron varios bestsellers y después se ganaron un premio. Y ahí todo el mundo supo que eran 3 hombres los que escribían. Claro, esa estrategia los encuentro interesante igual, ¿cachai? Es importante igual jugar con eso. Un término literario al menos. Y después de Cangrejos tenemos Ruinas. Si no Ruinas, sí, un libro de ensayo publicado con la editorial Bifurcaciones. Ya, ¿es solo ensayo o también tiene crónicas? O sea, no sé, o están ahí como claro, en el yo cruce. creo que están a medio filo, porque en el fondo igual hay como lecturas. O sea, del ensayo tienen como la referencia, digamos. Es un libro que en el fondo tiene como objetivo de alguna forma hablar en torno a ruinas. Entonces yo como que me puse a escribir de distintos tipos de ruinas de la iglesia, ruinas de los centros comerciales, entre otras cosas. Entonces, claro, tiene como el tono del ensayo, porque es una discusión también, una cuestión como bien literaria en ese sentido, pero tiene el desparpajo de la crónica, porque yo no como en la escritura de esos textos no me arrogo ninguna idea de verdad en el texto, ¿cachai? No claro. Pretendes, bueno, y el ensayo igual es un poco ensayar. Claro, y también hay una cosa argumentativa. Claro, y de juego con el lenguaje también. Entonces, sí, tiene que ver con eso. Ya, y ese interés por la ruina viene desde el entorno, desde las ruinas que veía acá, a partir de los distintos terremotos, de las fábricas abandonadas. ¿Cómo viene ese...? ¿O siempre estuviste compartiendo con ruinas? No, yo creo que es grande, pero sí, yo creo que la experiencia del terremoto, aunque yo no lo tengo tan consciente, sí fue clave. El terremoto, quizás también el punk de alguna forma, o las estéticas como vinculadas al punk y el post-punk, esta cosa como del no future, ¿cachai? Ya, ese tema nihilista también. Claro, como un poco el espíritu del siglo XX también, ¿no? Como claro. Esa cuestión. Entonces, claro, yo creo que se mezclan varias cosas, pues también tiene que ver con lecturas. Porque tú me recuerdo haber leído, que me dejó muy así como un texto que me gustó mucho, pero me dejó muy sorprendido, fue La historia natural de la destrucción, de Sebald, que es un escritor alemán. Y él narra la experiencia como del silencio en torno a la destrucción de la guerra de Dresde, en la Europa del siglo XX, en Alemania. Y esa cuestión como que
cuando la leí me quedé así como súper, no sé, fue una experiencia literaria intensa, diría yo, como esas escrituras de la guerra, esas escrituras que quieren dar cuenta del error y no pueden, porque el horror a veces es inenarrable. Claro. ¿Cachai? Y ahí las ruinas vienen aparejadas con esa experiencia, porque tienen que ver con la destrucción, y de alguna forma los terremotos y las ruinas nos colocan en un problema pues, del lenguaje, como cómo narráis, cómo se narra algo así. Claro. ¿Cachai? Como que estamos en el siglo XXI, pero si hay un terremoto, los recursos a los que mi abuela recurriría sería pedirle a Dios que por favor no le quite la vida. Entonces el siglo XXI se desmorona cuando hay un terremoto, ¿cachai? Y volvemos a otro estado muy extraño de nuestra relación con la naturaleza también, ¿cachai? Entonces las ruinas tienen que ver con eso igual, pues, como una especie de memento mori permanente con el que vivimos en todos lados, Claro. ¿cachai? Y sobre todo en este país que está como desechando permanentemente sus proyectos modernizadores, entonces de alguna forma esta estación de tren igual podría ser una ruina, ¿cachai? Claro, Funciona, perfectamente pero funciona porque aquí. existen los trenes de carga, el tren ya no tiene la preponderancia que tenía, que tuvo durante el siglo XX hasta la dictadura, ¿no? ¿Cachai? A pesar de que se han hecho proyectos por recuperarlo, y no sé, pues si cuando uno va al sur, desde Temuco hacia el sur, las líneas de trenes son ruinas porque el tren ya no pasa por ahí, ¿cachai? Y así con las fábricas abandonadas, los muelles abandonados, ¿cachai? Ese tercer paisaje del cual habla la Claro, el arquitectura. tercer paisaje que en nuestro caso es como son los escombros de la modernización chilena, ¿cachai? Que está como siempre en un permanente fracaso, y eso igual es interesante, eso igual me interesa harto, porque Es que es uno de tus temas. claro, sí, algo que me interesa harto investigar, leer, y leer también sobre eso, ¿cachai? Oye, Jonathan, después me parece, no sé, ahí tú me corriges, viene Baja Fidelidad. No, ese un si poquito no me antes, equivoco. Ese es anterior a Ruinas, claro, es como el del 2019. del 2019. Sí. Ya, y ahí, ¿qué abordas? No, eso es poesía. Eso es poesía. Es Ahí poesía. continúas con la poesía. Sí, no sé, son casi puros libros de poesía. Bueno, sería un libro como... Ya, igual Espacio Vivido es crónica. por ejemplo. Claro, que Espacio Vivido es un proyecto fondar que nos ganamos con Verónica Tapia y con Paz Ahumada. Ya. Sí, yo te lo contaría tanto como porque es como un proyecto que hicimos... Porque ahí tú escribes crónicas sobre los barrios obreros, algunos barrios Claro, obreros. hicimos de unas Talca. investigaciones sobre los barrios obreros de Talca, con la Vero Tapia, que fue mi profe en sociología en la Católica del Maule, y investigamos en torno a los barrios obreros, que son como 5 en Claro, Talca. Belgrano, está la Población parece. ferroviaria, la Ferroviaria, población nacional, Juan Antonio Ríos, y creo que me falta una, pero bueno. Claro, y eso es como un trabajo de investigación. Y lo que hicimos, o sea, en el fondo la Vero me invitó a mí porque me dijo, quiero que los resultados de la investigación sean una crónica y no un texto como académico. Un trabajo académico, claro. Claro. Y me invitó y nada, fue una bonita experiencia igual, como trabajar con esos materiales, que eran como los relatos de gente que vivió el siglo XX talquino, con todo su... Bueno, también con lo mismo que estamos hablando recién, pues como con todo su auge y su fracaso de alguna forma, como esta ciudad, porque estas poblaciones estaban como ubicadas en ese momento eran Era la periferia, claro. Uno mira los planos de Talca, eran la periferia de Talca, y después la ciudad crece monstruosamente, claro. y se la come. Se come esos barrios, entonces eso igual es interesante, como que nos gustó harto verlo. Y bueno, y lo otro fue la experiencia de los terremotos, que eso como que el dato que levantamos con la investigación, que no teníamos como en mente cuando empezamos a hacerla, fue que las políticas que regula la construcción de casas para los terremotos surge después del terremoto del 1928 y el de 1939, el de Talca y el de Chillán. Entonces nos dimos cuenta, y eso fue como nosotros un hallazgo, que la historia del urbanismo en Chile está vinculada a los desastres naturales. A los desastres naturales, claro. ¿Cachai? Como que los terremotos obligaron al país completo a pensar cómo se piensa y cómo a obligar a decir, bueno, si no hacemos una norma de construcción de casas, nos van a caer las ciudades cada vez que hay un terremoto, y terremoto hay todo el rato. Claro. ¿Cachai? De hecho, ¿cuándo fue? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? Anoche creo sí, que yo no lo sentí, pero sí. Entonces es que ya siendo menos de 6 como que uno no le da importancia. claro. Sí. Oye, Jonathan, para pasar ahora a la lectura, donde nos va a leer esa crónica, ¿de qué forma tú podrías motivar o qué consejos le podrías dar a algún televidente que está ahora viendo el programa y que quiere escribir o que igual escribe, ponte tú,
¿De qué forma lo podrías alentar o qué consejo le podrías dar en este tema de la literatura? Yo creo que leer y mirar, sobre todo mirar. Ya, pero mirar con ojos Mirar distintos, como, obviamente. claro, como, Mirar eso que nos vemos siempre. claro, mirar con ojo de pintor chino, algo así, como pararse frente a los objetos y esperar a que aparezca lo inesperado que siempre aparece. Hasta el objeto, hasta en el lugar más anodino del mundo hay algo extraño pasando. Y hay algo que puede ser interesante. Sí, siempre, siempre. Me acuerdo que él le escuché, creo que fue el Yanko González, como hablaba como de devolverle la extranjería a la realidad, como jugar a ser extranjero en tu propia casa incluso. Eso, yo creo que sería como una clave. Mi consejo, sí. Perfecto. Bien, hacemos una pausa acá en Animales Literarios y volvemos con la lectura de Jonathan Opazo desde San Javier y a través de las pantallas de Canal 30 Multicom. Voy a leer una crónica que se llama El espectro de un espectro, que está en un libro que se llama Movimiento de Traslación, publicado por la editorial Aparte, que es un conjunto de crónicas. Y este texto es breve, pero tiene una historia bonita porque tiene que ver con un libro que Jorge Telier le dedica a Juan Balbontín, un escritor que falleció hace poco en Osorno y de quien hace poco tuve el placer de conocer a su hija, a Gabriela Balbontín, y me contó que él leía el texto y le parecía divertido, y siento que eso fue como que de alguna forma esta historia se cierra, así que voy a compartir este texto esta vez. El espectro de un espectro. Recuerdo una anécdota remitida por Patricio Prón que leí en internet. Una chica encuentra por casualidad en una librería de saldos un libro firmado por un tal David Markson. El ejemplar, si mi memoria no me falla, era una novela de Don DeLillo. A la chica, lectora desinteresada, le parecieron graciosas las anotaciones, las frases subrayadas, todas para ella aparentemente anodinas. Tal fue la gracia que le produjo que escribió un estado en su muro de Facebook comentando aquel extraño encuentro. Lo que ella no sabía era que el tal David Markson era en realidad un autor de culto, favorito, según sabemos, de David Foster Wallace. Y las reacciones no se hicieron esperar. La contactó un conocido, constató que el ejemplar efectivamente pertenecía al autor y comenzó, junto a otros seguidores furiosos, apologetas desesperados, gente de nervios crispados y cierta acritud, una cacería en cuanta librería de saldos existiese en Estados Unidos para encontrar el legado disperso del autor. Una historia, por cierto, extremadamente borgiana, lectores detectivescos, paranoicos redomados que buscan claves, signos cifrados. La anécdota, por supuesto, no es más que una excusa para una historia personal que, sin embargo, tiene ciertas similitudes con la anterior. Fue probablemente una tarde aburrida o una noche cualquiera de dilatar las horas mirando la pantalla del computador cuando decido pegar en mi muro de Facebook Cuando todos se vayan, de unos versos de Cuando todos se vayan, uno de mis poemas favoritos de Jorge Telier, que dicen: como una araña que recorre los mismos hilos de su red, caminaré sin prisa por las calles, invadidas de maleza, mirando los palomares que se vienen abajo hasta llegar a casa, donde me encerraré a escuchar discos de una cantante de 1930, sin cuidarme jamás de mirar los caminos infinitos trazados por los cohetes del espacio. Acto seguido, una chica que en ese tiempo estudiaba la misma carrera que yo, me escribe: encontré un libro de Telier usado en la calle, tiene su firma, si quieres te lo puedo pasar. Era un viejo ejemplar de Muertes y Maravillas que encontró en la calle por 2.000 pesos, específicamente en la esquina 6 Oriente con 2 Norte, donde un hombre sencillo, algo ingenuo, remata todo lo que le llega, sin criterio alguno, desde libros del Cepech hasta novelas de Henry Miller, pasando por versiones íntegras de Hojas de hierba de Whitman o copias de Hamsun en alemán. Sin mucho entusiasmo accedí, sabiendo de antemano que la posibilidad de que me lo vendiera era ínfima. Ver la firma de Telier en la portada de un libro tenía algo de espectral que era plenamente coherente con su poética, como el silbido del desconocido en medio del bosque. A lo único que atiné
esto ocurrió el 2013, fue a tomarle una fotografía, el fantasma de un fantasma. Hasta ahí todo bien. Devolví el libro a las semanas y la fotografía quedó guardada en una de las tantas carpetas de imágenes de mi computador. No fue sino hasta hace poco que, otra vez dejando que el tiempo discurriera en cosas perfectamente inútiles, como revisar carpetas antiguas, quizá una nueva forma de recordar, supongo, me encuentro con esta foto y caigo en la cuenta de que la firma además tenía una dedicatoria para Juan Balbontín, su amigo neoyorquino, a su pasado y futuro, Jorge Telier, 24 de diciembre del 79. La única palabra que se me ocurre para describir el momento es serendipia. Balbontín, que hasta hace poco era para mí un nombre entre nombres, un escritor que quizá a la manera de Markson colgó los guantes, se me aparecía en una forma doblemente espectral. La fotografía de una dedicatoria en un ejemplar encontrado en una calle talquina por miserables 2.000 pesos. Un escritor que eligió el olvido y como una araña que recorre los mismos hilos de su red, parece reiterar ese gesto incluso en algo tan mínimo como su biblioteca personal. Un acto de apostasía literaria absoluta o un despejo en medio de la desesperación. La historia sobre cómo llegó el libro a la calle podría ser una historia sobre los abismos del olvido, la necesidad de desaparecer, los azarosos caminos de la literatura. Por ahora, mejor dejarlo así, el espectro de un espectro.